La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Qué alegría el estar de nuevo con ustedes en otro programa, La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Pero que sin ustedes entonces no tiene sentido. En esta semana pues damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido alcanzar. Hay muchos temas que nos gustaría tratar, pero en esta ocasión vamos a estar tratando 3 temas que realmente no podemos dejar de tratar. Primero vamos a hablar acerca de ciertos debates que se han dado en la televisión y en la radio y por otros medios también. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con esos debates, qué cosas están bien, qué cosas están mal. Y vamos a estar hablando también en segundo lugar sobre una temática que nos concierne a todos y que nos gustaría que cambiara: la brutalidad policial. Vamos a estar hablando específicamente del caso de los pastores que murieron en Villa Altagracia y queremos hacer una propuesta en tal sentido. Y en tercer lugar vamos a tener una entrevista con una doctora que es provida y entonces vamos a estar teniendo esa tercera parte al final. Así que no se pierda el contenido de hoy de La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Vamos a tener entonces una breve pausa y en breve volvemos. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Bien, ya estamos de vuelta con nuestro programa del día de hoy. Qué bueno que podemos pues tener este espacio. Vamos a ver primero un video de un debate que no pudo salir al aire. No pudo salir al aire porque la que estaba debatiendo, defendiendo el punto de vista pro aborto, pues no quiso que saliera al aire, porque le salió una avispita, le salió la doctora Yocastia de Jesús, y como allí había un debate que estaba bien dirigido, pues no pudo manipular el debate, no pudo salirse con las suyas, y me voy a reservar el nombre, yo sé quién fue la que debatió con Yocastia. Y vamos a ver ese breve video, porque es lo único que pudimos sacar en donde no saliera la otra persona, que vamos a respetarle su derecho de que no quiere que se difunda ese debate, porque de verdad suapiaron el piso con esa proaborto. Una de las proaborto que aquí en el país pues se tiene como un paladín, como alguien
que conoce muy bien el tema. Vamos a ver ese video y ustedes se darán cuenta de por qué ella no quiere que se publique ese debate. No existe una técnica que podamos utilizar en el primer trimestre que nos diga 100% de seguridad que ese niño va a fallecer y en qué tiempo. Las probabilidades por la evidencia médica, la experiencia, bueno, pueden decir son muy pocas, pero no podemos decirle sí o no va a vivir. Usted mismo mencionó, hay casos donde la sensibilidad y la especificidad de la muestra se ha equivocado, hay falsos positivos. ¿Y dónde se confirman? En el primer trimestre. No están seguros. Para poder establecer una malformación congénita, para eso están ustedes deben saber mucho mejor que yo, las sonografías morfológicas. ¿Cuándo se hacen? A partir de las 20 semanas, no a las 12. En las 12 semanas se hace un screening genético donde se miden alfa-fetoproteína, se hacen estudios que pueden ser de secuenciación, ¿cierto? Y se hace el estudio de la translucencia nucal. Pero ¿buscando qué? Buscando alteraciones trisómicas como son el síndrome de Down, síndrome de Edwards y síndrome de Pato. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, qué avispita le salió. Y salió oyendo la pro aborto. Bueno, un sinfín de programas de radio y televisión han dado espacio al debate de las 3 causales del aborto. Sin embargo, aún algunos programadores estelares que invitaron a debatir al famoso politólogo argentino Agustín Laje cometieron errores, pero garrafales, errores metodológicos y organizativos. ¿Qué es el debate? Pues el debate es una técnica de comunicación que consiste en la confrontación de diferentes ideas y opiniones sobre un determinado tema. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es plantear, exponer y conocer diferentes posturas y argumentaciones sobre un tema, con la finalidad de que pueda llegarse a una conclusión. Y se debe tener un moderador que sirva como árbitro imparcial en las discusiones y que haga cumplir con las reglas preestablecidas. Por eso, una de las cosas que están haciendo incorrectamente es que el anfitrión no puede dirigir el debate si va a tomar parte de él. Es como en algunas ocasiones en la lucha libre, que hay algunos árbitros que, bueno, toman parte en la lucha, incluso se ve eso a veces en algunas peleas de boxeo, que lo hacen a modo de broma, que el árbitro pues viene y golpea a uno de los dos que está sobre el cuadrilátero. Entonces, lamentablemente, aquí vemos que se invita a un supuesto debate a Agustín Laje, y el que lo invita es un debatiente y claro está, pues tiene el control de todo lo que va a pasar allí. Tienen que poner un moderador. Ahora, otras características del debate que no se están tomando en cuenta son las siguientes. Al inicio, cada participante tiene que plantear su posición. Exponen en turno según el tiempo concedido. Y debe haber, entonces, alguna consecuencia de aquel que se pasa del tiempo. Puede ser que se le reste de la siguiente intervención lo que se establezca como la regla. También tienen que referirse al tema planteado. En algunos casos vimos en esos debates que se estaban metiendo en otro tipo de temas. También hay que utilizar un vocabulario adecuado, porque hay gente que cree que porque diga 2 o 3 malas palabras está poniéndole más fuerza a su argumento. También tienen que exponer sus ideas, respetando las ideas del otro, mostrar cortesía y buenos modales. Y al final, los participantes dan sus conclusiones y el moderador cierra el debate. Pero algo que es sumamente grave es el aspecto de que algunos de los debatientes no querían
que se pasara el tema al abordaje filosófico, porque ellos decían, no, este tiene que ser un abordaje científico, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque el tema del aborto y específicamente el tema de las 3 causales es un tema ético y también es un tema filosófico. Martin Heidenberg, incluso ese gran filósofo del siglo XX, dijo que la ciencia nada sabe. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia no asume nada, solamente lo que hace la ciencia es determinar la realidad. Y eso entonces hace que la ciencia tenga sus limitaciones. La ciencia incluso nació de la filosofía, y por eso los grandes filósofos también eran grandes científicos al mismo tiempo. Y en ese sentido, la filosofía es el auxiliar de la ciencia. Y por eso, cuando esos debatientes pues no querían entrar al ámbito filosófico y querían entonces dar una opinión basada solamente en la ciencia, que dicho sea de paso, con la ciencia podemos inmediatamente determinar que lo que están proponiendo los proaborto pues no tiene asidero. ¿Por qué? Porque la ciencia, en este caso la medicina, está para salvar vidas y no para extinguirlas. Y por eso, entonces, cuando desde la ciencia se quiere tratar un tema más allá del límite de la ciencia, se comete lo que en filosofía se denomina el salto epistémico, cuando desde la ciencia se quiere una cosa pues aprobarse o se quiere afirmar o se quiere probar a partir de algo que la ciencia no puede explicar. Y por eso entonces tenemos que auxiliarnos de la filosofía. Es como cuando la gente a partir de la ciencia quiere probar la existencia de Dios. No, para eso existe la filosofía, para eso existe la teología. Y hay gente que quiere dividir las dos cosas. Las dos cosas van juntas. Lo que es material, lo que se puede probar por el método científico, pues eso es dominio de la ciencia. Lo que no se puede probar, lo que va en el ámbito de lo espiritual, lo que va en el ámbito de lo almático, eso tiene que ser probado con la filosofía y con la teología. Ojalá que estos estelares programadores y conductores de esos programas puedan ver este pequeño espacio de este programa y la próxima vez que inviten a Agustín Laje, pues tengan presente que los debates no son discusiones callejeras. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. La palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Muy bien, el pasado martes 30 de marzo ocurrió un incidente muy lamentable, un incidente que ha recorrido el mundo entero. Visiblemente, un caso de brutalidad policial. Murieron 2 pastores evangélicos, una pareja de esposos, gente de bien, y nosotros no podemos dejar a un lado este caso sin comentarlo aquí en La Verdad. La policía tiene que ser reformulada, tiene que ser reinventada, tiene que haber una reingeniería en nuestra Policía Nacional, porque esto que se dio en ese día, en esa noche del 30 de marzo, posiblemente se ha dado otras veces, pero tal vez por el tipo de personas que murieron en esos incidentes con la policía, tal vez por eso no se trajeron a la luz. Pero miren, hace unas semanas también hubo otro incidente, ya no directamente la policía, sino la Dirección Nacional de Control de Drogas, en La Romana, también casi acribilla a otra pareja y a su familia que andaba con ellos, que vinieron de Estados Unidos. Señores, ¿a quién no le han coartado sus derechos en algún momento? La Policía Nacional. La brutalidad policial es algo de día a día en nuestro país. Hay que hacer algún cambio en la policía. Según Amnistía Internacional, el término brutalidad policial se usa para referirse a diversas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Puede incluir palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo o el uso indiscriminado de agentes de represión de disturbios en manifestaciones. Además, el uso ilegítimo de la fuerza por la policía puede violar los derechos a no sufrir discriminación, a la libertad y a la seguridad y a la igualdad de protección ante la ley. En el caso de la pareja de esposos evangélicos, Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, sucumbidos ante las balas de la policía, estos no cometieron delito alguno, ni representaban el más leve peligro para los uniformados, ni tampoco participaban en jornada de protesta, ni se rebelaron contra la fuerza pública, ni opusieron resistencia ante ellos. Sencillamente fueron acribillados a tiros. Fueron víctimas inocentes que estuvieron en el lugar y la hora equivocada, dirigiéndose sin saberlo hacia el aguijón de la muerte. En esa noche trágica, los agentes policiales los confundieron con criminales tan temibles que no se tomaron el riesgo de dialogar con ellos ni de detenerlos, ya que solamente los que iban en ese vehículo merecían el idioma de las balas. Según el derecho internacional, los agentes de la policía nunca deben utilizar los medios letales excepto como último recurso. Es decir, cuando sea estrictamente necesario para protegerse ellos o para proteger a otras personas del peligro inminente de muerte o de lesiones graves, y solo, oiga bien, solo si las demás opciones para reducir el peligro
son insuficientes. Ese homicidio de la pareja de pastores claramente no cumple estos criterios. Esos miembros de la comunidad evangélica, una comunidad comúnmente pacífica, muertos a manos de la policía, iban desarmados. Los esposos asesinados se prestarían muy bien como símbolo de lucha por tratarse de personas fallecidas violentamente bajo el manto oscuro de la brutalidad policial. Nosotros no podemos justificar la violencia ni la brutalidad policial en ningún caso, pero se han tomado casos, por ejemplo, en los Estados Unidos, de personas que fueron víctimas de brutalidad policial. Sin embargo, habían cometido algún crimen, algún delito. Pero eso no es ápice, eso no da pie a que se cometiera brutalidad policial. Y si nos detenemos a investigar, escudriñar a alguno de esos casos, vamos a encontrar que se trataba de personas que sí habían cometido algún delito. ¿Cuál fue el problema? La forma en que la policía repelió a esas personas e incluso llegaron al extremo de quitarles la vida. Esa es la diferencia, pero aquí se trata de dos ciudadanos ejemplares, dos personas dedicadas al bien, dos personas dedicadas a la predicación del evangelio. ¿Cuál sería la propuesta de cualquiera que, viendo este caso, pues quisiera que no se olvidara, que no pasara al olvido, al manto oscuro de la desmemoria, este caso de estos dos pastores evangélicos? Pudiera proponer a alguien, bien, vamos a hacer que el día que ellos murieron, el 30 de marzo, se proclame como el día de la lucha contra la brutalidad policial. Pero yo creo que ese caso, si se llegara a declarar por ese caso un día contra la lucha contra la brutalidad policial en nuestro país, y las autoridades del Poder Ejecutivo no hacen nada por traer a la excelencia a esa Policía Nacional, entonces mejor que no celebremos nada. Si ese crimen no va a servir para provocar una profilaxis de los descalificados para combatir la delincuencia, porque ellos mismos son hartos infractores de la ley, mejor que no se celebre nada, porque padeceríamos todavía la desilusión de una institución que no vela por el orden público, sino que antes, al contrario, es también una institución que trae desasosiego a la sociedad. Que tampoco se les tome como íconos para protestas si la uniformada gris no sufre una metamorfosis que traiga un poco de la voluntad de Dios a la tierra, como se hace en el cielo, en donde todo tiene que irse ordenando y organizando a través de las leyes y a través de una rigurosa disciplina, que debe iniciar, ¿saben cómo? Debe iniciar desde el momento mismo que se hace el reclutamiento y la selección de cada uno de los agentes policiales. Hay una comisión que está trabajando en la reforma de la policía. Yo espero que realmente pues no nos dejen esperando, con verdaderos cambios en esa institución que es necesaria para la preservación del orden público, pero que se ha convertido en un cuco a la ciudadanía, que se ha convertido en, lamentablemente, todo lo contrario a lo que debía ser, porque nosotros deberíamos tener más confianza en esa institución que debería estar al lado del pueblo, pero que lamentablemente se pone en contra del pueblo y viene a ser una problemática más
con la que tenemos que luchar en este país que merece mejor suerte. Vamos a un breve comentario después de el siguiente anuncio comercial para que entremos en otro tema. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Estamos de vuelta aquí en su programa La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Y vamos a tratar el tema de la lucha pro vida. Una persona que es pro vida es aquella que defiende la vida desde la concepción hasta el momento de la muerte natural. Yo siempre digo que en todo ese espacio de nuestro existir, pues se da un aprendizaje. Incluso en el momento en el que una persona expira, pues allí hay otro aprendizaje porque va a aprender lo que es la muerte. Y en ese sentido, nosotros los creyentes en la palabra de Dios, creemos que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y es lo que nos da la vida. Y esa vida empieza desde ese mismo momento. Ahora, eso lo decimos nosotros porque estamos basándonos en la Biblia. No, lo dice la misma ciencia. Porque inmediatamente se une un espermatozoide con un óvulo, pues se da allí una transformación en un cigoto que se va multiplicando y que ese nuevo ser tiene un ADN diferente y se va multiplicando, multiplicando, y día a día pues sucede eso en los que ya pues salimos del vientre de la madre hace mucho tiempo, se da toda una transformación, toda una metamorfosis en nuestra vida y por eso estamos vivos. Y por lo tanto, desde que se interrumpe ese proceso, lo que se está haciendo es un asesinato. Y vamos a ver una entrevista que hice a la doctora Magdalena Piña Dirosier, quien es una eminente doctora de aquí de Santiago de los Caballeros, y también vamos a tener un estreno. Ni siquiera ellos mismos sabían que yo lo iba a pasar hoy en estreno. De Acción Cristiana, vamos a ver un video que tiene que ver con una partecita de la entrevista que vamos a ver a continuación. Así es que disfrútenlo y hasta la próxima semana, en donde estaremos de nuevo en La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. ¿Verdad que somos diferentes? Porque sí, queremos que tú estés bien informado, pero que sea una información veraz. Muy bien, pues apreciados televidentes, pues tenemos una invitada especial en esta ocasión para que nos hable del tema pro vida, especialmente esta situación de que se quieren aprobar las 3 causales del aborto en nuestro país. La hemos visto ya en programas estelares como el Show del Mediodía, en donde la vimos, ¿verdad?, defendiéndose muy bien y planteando muy claramente en un momento determinado uno de los
allí comentaristas, comunicadores que son de ese programa, dijeron, óyame, pero déjenos a nosotros, pero es que ya no se debe acorralar. Con nosotros la doctora pues Magdalena Piña, gustosamente, de mi parte, mi amiga, así que ella con nosotros y queremos que ella se presente y luego le haremos algunas preguntas. Muy bien, muchas gracias. Gracias encarecidas por la invitación a tu programa. Real y efectivamente estamos en esto de la lucha pro vida desde hace ya varios años. Y realmente en esta ocasión en particular tenemos de nuevo el código, el proyecto de ley de aborto 3 causales en Cámara de Diputados, ahora mismo en comisión especial. Está un poco silente, por decirlo de alguna manera, porque en principio lo que se quiere es aprobar el Código Penal. Pero al aprobarse en primera lectura el Código Penal, la mayoría de los diputados se declararon pro vida. Y eso ha hecho que se accidente definitivamente la aprobación definitiva del código, porque luego de esto, sorpresivamente, el presidente de la Cámara de Diputados entonces llama a vistas públicas, cuando lo correcto, lo lógico es que las vistas públicas sean antes de aprobar el proyecto. Eso es lo lógico. Así es. Entonces, después de haber sido aprobado en primera lectura, llaman a vistas públicas unos cuantos días después, y a partir de ahí comienzan a aparecer cosas sorpresivas. Comienzan algunos diputados a querer introducir cambios significativos, como 2 diputados, uno de ellos del PRM, que quería que se sacara todo lo relativo al aborto del Código Penal. Bastante sospechoso, porque eso accidenta. Y real y efectivamente así ha sido. Esta legislatura ya cierra dentro de poco y el Código Penal va a perimir en el Congreso para luego conocerse en una próxima legislativa, comenzar de cero, como quien dice. Mientras tanto, la ley de aborto 3 causales la tenemos ahí un poquito tranquilita. Ellos no han hecho mucho movimiento en ese sentido. Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Bien, con esto de la lucha pro vida, tal vez deberíamos haber empezado con eso, pero hay mucha gente que no sabe lo que es una persona pro vida. ¿Qué es una persona pro vida? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que defiende? Bien, las personas pro vida defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural del individuo, sin excepción. O sea, usted no puede decir que yo soy pro vida, pero los pro vida pero no existen. Usted o está o no está. Esto es en blanco y negro. No se es pro vida a medias. No se es pro vida para cuando usted tenga una situación en que necesite demostrar, poner a la práctica, entonces usted diga, no, porque se trata de mi hija, no, porque se trata... No. O sea, eso es básicamente lo que nosotros las personas pro vida hacemos, defender la vida siempre, sin excepción. Pero defienden la vida solamente del bebé, porque a veces es lo que se quiere decir. No, precisamente por eso dije en principio, defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural del individuo. Hasta que usted tenga 90 años, 100 años, lo que sea. Eso significa que también estamos opuestos a la eutanasia. Todo lo que sea muerte provocada del individuo, estamos opuestos. Bien, pero hay algunos casos como que han puesto a dudar a mucha gente. Casos como los de la joven Esperancita. Ese caso como que tiene a mucha gente dudando de si las 3 causales realmente son viables y si las 3 causales pues son solamente un sueño, una utopía.
a la cual nos estamos aferrando los pro vida. No, la realidad es que no lo es, aunque mucha gente te pone el discurso de que, bueno, solamente 5 países en el mundo faltan por aprobar las 3 causales. Eso es que estamos en el fondo de la historia. Tenemos que ponernos a tono con los tiempos. Hay que ubicarse un poco en esto. El caso Esperancita, específicamente, es un caso que ha sido muy llevado y muy traído, manejado por el lobby abortista, es lo que usualmente suele hacer este tipo de lobby, mintiendo en los casos, mintiendo descaradamente. Y este caso en particular, estamos hablando de una joven de 16 años que llega a la emergencia de un hospital y se ingresa y se descubre que puede tener un problema de leucemia. Por una analítica rápida que se le hace, también se descubre que está embarazada de poquísimas semanas, 7 u 8 semanas al momento de ingreso. ¿Qué sucede? Cualquier médico relativamente versado, sin saber mucho del caso, que tú le digas, joven de 16 años, diagnóstico leucemia linfoblástica aguda, te dice pronóstico ominoso. ¿Ok? Embarazada o no embarazada, su pronóstico era muy malo. En este caso ella estaba embarazada y de ahí el lobby abortista dice que se murió porque no le dieron tratamiento de quimioterapia, porque como estaba embarazada, y en este país el aborto no está permitido, etcétera, etcétera. Totalmente incierto. A ella se le dio su tratamiento de quimioterapia. De hecho, la quimioterapia hubo que suspenderla en algún momento porque ella estaba muy débil, hizo una aplasia medular y hubo que suspender la quimioterapia. Y eventualmente ella muere por una hemorragia ocasionada por su proceso de leucemia. No obstante, ser un caso sumamente claro, de hecho se intentó llevar aquí a la justicia. El lobby abortista lo ha cogido como un caso insigne. Y de hecho ahora mismo el país está demandado ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos por este caso. Wow. ¿Qué puedo decir? Es un caso que desde el punto médico y legal está clarísimo, pero en los tiempos que corren y con un Comité Interamericano de Derechos Humanos ideologizado y parcializado, cualquier cosa puede pasar. Esa es la realidad. Bueno, es bastante preocupante ese aspecto que usted plantea de la parcialización de esos organismos. ¿Hasta qué punto los organismos internacionales están interviniendo en esta temática? No ya a nivel del mundo, sino aquí en el país. ¿Cómo se ve eso, esa intervención, esa injerencia de esos organismos internacionales? Estamos totalmente inundados de organismos internacionales en todas partes. El clásico ejemplo es el Ministerio de Educación, que está ahora mismo siendo asesorado por USAID y UNICEF. UNICEF es básicamente apoyada de manera económica por USAID, o sea que ellos son los que están manejando 2 instituciones pro aborto, les están enseñando a nuestros niños lo que es la educación. Ya podemos ver por dónde va el asunto. En la Cámara de Diputados, en las vistas públicas que se hizo el otro día, un emisario de la ONU fue a hablar lo que se consideró como una injerencia en los asuntos particulares de nuestro país. Es un asunto de los dominicanos que los dominicanos debemos tratar, no ningún representante de organismos internacionales o de ONGs. Y lo más común, ves en los periódicos cada día alguna ONG diciendo que República Dominicana, que si ya tiene que despenalizar el aborto, porque si los derechos sexuales y reproductivos y lo que sea. O sea, ese es el pan nuestro de cada día. Ese es el pan nuestro de cada día y obviamente estamos en la recta final de esto. El ataque es despiadado porque
este es el momento, según ellos, de hacerlo, aprovechando el asunto de la pandemia. Es lo que han hecho en muchos países, aprovechando la crisis mundial del asunto de la pandemia. Han avanzado grandemente en la agenda pro aborto. Esa es la realidad. Bueno, es lamentable porque lo que vemos es, y yo lo he analizado varias veces aquí en el programa, que realmente a ellos no les interesa resolver las problemáticas que proponen y que levantan como bandera para su labor. Hablan de feminicidios, hablan, en este caso, en las 3 causales de las violaciones, pero no vemos que tengan por ejemplo, un programa o unos anuncios en la televisión, porque tienen inmensa cantidad de recursos, en la radio, por las redes sociales, que digan a las mujeres cómo evitar ser violadas, porque hay campañas de prevención que se están dando en otros países con esos fines. Entonces, ¿por qué no inician ese tipo de campañas de prevención? Que las mujeres no vayan por sitios solos, que no se acerquen a construcciones, que no se acerquen en la noche a lugares oscuros, que no se monten en carros públicos en donde solamente vaya el chofer y así por el estilo. Es que realmente el objetivo no es prevención, ni que no es que les importe a las mujeres, ni muchísimo menos. No. El objetivo claro y preciso es el aborto. Engrosar el negocio, la industria del aborto. No es ningún otro. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, esta persona, recuerda que tenemos entre uno de las causales, lo de la causal violación. Bueno, que hay que abortar a los niños, pero como bien dijo, no se proponen soluciones porque las soluciones no interesan. Abortas una jovencita, una mujer, la hacen abortar a un bebé, pero esa jovencita o esa bebé puede estar sujeto o sujeta a una segunda violación por un padrastro, por un familiar cercano, y no hay programas para evitar nada de eso porque eso no es lo que importa. Lo que importa son los abortos porque es una poderosa industria hoy en día. De hecho, el niño no nacido se ha convertido en materia prima para numerosas industrias. La industria farmacéutica, ahora mismo con el asunto de COVID, hay varias vacunas que vienen de líneas fetales de fetos abortados, para la industria cosmética, para la industria de trasplante. Numerosas industrias se benefician de los fetos abortados. O sea que es simplemente conseguir materia prima para seguir el negocio. Pero entonces, ¿cómo usted justifica el que una jovencita que haya sido violada, y en este caso vemos que incluyen a las adolescentes que tengan sexo con una persona mayor de 5 años, o sea, cuando sea algo que sea sexo consensual, en ese caso también se incluye eso entre las violaciones de acuerdo a la ley del Código del Menor? Entonces, ¿cómo se justifica el que nosotros, los Provida, estemos diciendo que debe dar a luz esa adolescente? Yo quiero que usted lo explique porque como que se oye mal que un hombre esté hablando de esto. No, bueno, la realidad es que no. Tenemos que desmitificar el hecho de que, bueno, eso es un asunto de mujeres, a las mujeres que resuelvan. No y no rotundo. ¿Por qué? Porque las mujeres no conciben a los niños ellas solas. Tiene que haber una parte que es el hombre, por lo tanto el hombre tiene el 50% de responsabilidad en este tema, tanto como las mujeres. O sea que este es un tema de ambos. ¿Qué pasa con una jovencita que haya quedado embarazada producto de una violación, producto de un incesto? Desde el punto de vista médico, la realidad, el cuerpo de las adolescentes todavía no está preparado para embarazarse. Las adolescentes no están preparadas ni psicológicamente, ni físicamente, ni económicamente para tener un hijo.
pero ya están embarazadas, ya son madres. Se podrá decidir si serán madre de un niño vivo o de un niño muerto, pero ya es madre. ¿Qué es lo que se suele hacer en medicina en estos casos? Estamos hablando de una adolescente embarazada que tú la ves y físicamente está bien. Ella no está enferma, ella está embarazada. Son dos cosas diferentes. Usualmente dejamos progresar el embarazo hasta una etapa en que pueda poner en peligro la vida de la adolescente, y en ese momento entonces se desembaraza. Sorpresivamente, sorprendentemente, suelen tolerar bastante bien el embarazo, a pesar de que su cuerpo no está preparado todavía, suelen tolerar bastante bien el embarazo, y usualmente se suelen programar las cesáreas 35, 36, 37 semanas, sin que su vida corra ningún tipo de peligro, y los bebés nacen perfectamente bien. Hemos tenido varios casos en las comunidades pro vida de niñas que hemos apadrinado y que han estado embarazadas productos de incestos, básicamente, y han salido bastante bien. Esa es la realidad, han salido bastante bien. No es cierto, a pesar de lo que diga el lobby abortista, que hay una mortalidad elevada en las adolescentes por los embarazos. No es cierto. A pesar de que automáticamente, tan pronto una adolescente queda embarazada, se cataloga como un embarazo de alto riesgo, suelen tolerarlo bastante bien. Y según las estadísticas nuestras, no son el grupo que tiene una mortalidad más elevada. De hecho, no lo son. O sea que suelen tolerarlo bastante bien. Muy bien. Bueno, una última pregunta. Esta es en relación a esos programas educativos que usted mencionó, que vienen a tratarse de establecer aquí en nuestro país. Pues quiero decirle que en instituciones como la que yo dirijo un colegio, el Instituto Evangélico aquí en Santiago, y allá no hemos tenido ningún caso de adolescentes embarazadas en 8 años que yo tengo ahí. Y si vamos para atrás, a mí me dijeron, no, es que no se dan. Tenemos una orientación sexual. No es cierto que no la demos porque seamos un colegio que tiene filosofía cristiana. Entonces, ¿por qué cree usted que el Ministerio de Educación pues no adopta los mismos programas que nosotros implementamos? Porque ellos creen que nosotros agarramos ahí Biblia para arriba y Biblia para abajo con esos muchachos. No, le damos una orientación sexual basada en principios y valores. Entonces, no puede el Grupo Provida proponer que ese currículo se implemente porque no se está implementando nada. Definitivamente, los grupos Provida lo han propuesto en numerosas ocasiones. De hecho, hay un programa de educación, de verdadera educación sexual integral, que se está probando en la zona de Baní, por ahí, por el sur se está probando, pero la realidad es que eso no es lo que interesa al Ministerio de Educación. Obviamente motivado por los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque ellos tienen un programa que se llama Educación Sexual Integral, ESI, que es un tipo de educación sexual muy explícita, donde se hipersexualiza a los niños, a los jóvenes. ¿Cuál es el objetivo? Tener lo que precisamente dicen que ellos luchan en contra. Según ellos, el programa de educación sexual integral es para que no haya tantas adolescentes embarazadas, etcétera, etcétera. Con este programa de ellos ocurre exactamente lo que ellos dicen que quieren. Y la realidad es que ese es su objetivo. Su objetivo es tener más adolescentes embarazadas. Su objetivo es hacer que los niños y que los jóvenes sean clientes perpetuos de los productos que ellos venden. ¿Cuáles son? Pastillas anticonceptivas
condones, y cuando eso te falla, el aborto, porque el aborto sigue engordando la industria. O sea, el objetivo es utilizar a nuestros jóvenes dependientes de esa industria. ¿Cómo yo lo sé? Es muy sencillo. Ya hay datos suficientes desde hace años de programas que han evaluado esos programas de educación sexual integral de la ONU y han dado ese veredicto, y de hecho lo desaconsejan a los gobiernos porque se produce exactamente lo contrario de lo que ellos dicen que van a resolver. Pero es que ese es el objetivo, producir todo eso. ¿Cómo? Es muy sencillo. En estos programas, y de hecho es lo que nosotros teníamos aquí en el año 2016 con el MINER. Tenemos todos los libros de educación sexual integral. En los niños del nivel inicial, estamos hablando niños de 5 y 6 años, el programa decía que a los niños hay que permitirle masturbarse. De hecho, hay que promover la masturbación en un niño pequeño, según el programa. Entonces, clásicamente, para un psicólogo, un niño que se esté masturbando constantemente o que esté en esa línea es un signo de que es un niño que ha sido abusado. ¿Cierto? Entonces, aquí se promueve eso. Entonces, ¿qué tú haces cuando tú promueves eso? Ese niño crece en esa línea. Cuando ya es mayor, se le dice que él tiene derecho a tener sexo. Estamos hablando de niños de 10, 12, 13, 14 años, que él tiene derecho a tener sexo. Se le enseña los diferentes géneros que hay. Se le enseña que él puede tomar pastillas anticonceptivas y tener acceso a ellos sin el consentimiento de sus padres. Así mismo lo dicen los libros. ¿Qué tú crees que va a pasar? 12, 13, 14 años. Muchísimos embarazos, muchísimas enfermedades de transmisión sexual, o sea, un desbarajuste. Entonces, no estás poniendo remedio a los problemas que tenemos de altas tasas de embarazo. Todo lo contrario, lo estás motivando. Bueno, pues la doctora Magdalena Piña fue candidata a diputada en las pasadas elecciones. Fue una gran sorpresa que usted no saliera electa, de verdad. Yo la daba a usted como segura ganadora. Y déjeme decirle que los candidatos pro vida no van como los lobistas que nada más propugnan por este tipo de leyes, propugnan por leyes mordazas, propugnan por leyes que tienen que ver con el detrimento de la sociedad, por la descomposición de la sociedad. Los legisladores pro vida, como pudiera ser el caso de la doctora, pues tienen toda una capacidad para trabajar por proyectos de ley que transformen de verdad esta nación. Así es que, doctora, no me deje ese proyecto. Usted tiene que continuar porque tenemos que llevarla ahí, cueste lo que cueste, pero claro, con los votos de los que tenemos un compromiso con esta nación, que tenemos un compromiso con nuestra familia, que tenemos un compromiso con Dios. Así es, así es. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos a ver qué nos va a dejar hacer esta pandemia de COVID. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, y gracias a ustedes, amables televidentes, por prestar atención y por entender que esta lucha pro vida no se realiza con recursos de ninguna institución que esté financiando. Es un asunto de gente que entiende que está luchando por los mejores intereses de la República Dominicana. Así es. Muchas gracias por la invitación. Que se repita. Gracias a usted. Bien. El 31 de enero del año 2002 se estrenó el episodio de la aclamada serie Friends, en donde una de sus protagonistas mencionó la famosa frase "No uterus, no opinion", que quiere decir no útero, no opinión. Okay, no uterus, no opinion. A partir de ese momento, la frase fue utilizada por todos los medios como un argumento para los grupos abortistas con el fin de excluir a los hombres de la ecuación. El problema con esta declaración es que es en realidad la que menos empodera a la mujer. Esta frase corta con la conexión de responsabilidad que debería existir entre un padre y su hijo.
promueve una pasividad cada vez mayor en los hombres y justifica el desligamiento de cualquier responsabilidad, incluso con los hijos nacidos. Si más hombres se preocuparan profundamente por los hijos que tienen, si se les inculcara que su opinión no solo cuenta, sino que es también necesaria, si se les enseñara que para ellos no es solo un derecho, sino también un deber el criar a los hijos, entonces nuestra sociedad experimentaría una revolución más grande y positiva de lo que podríamos imaginarnos. No uterus, no opinion es un feminismo falso y peligroso. Instituye un mundo en el que los hombres no somos responsables de los niños que creamos y en el que no se respeta la base misma de la vida y la dignidad humana. No sirve a las mujeres, sino que las deja gimiendo bajo el peso de una responsabilidad destinada a ser compartida. Todos deberíamos tener una opinión. Hombres, nuestra opinión es vital y nuestro silencio es perjudicial. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación